tiempos de cuarentena. El día de hoy, muchachos, vamos a hablar acerca de la estructura de la sesión del entrenamiento. Estas van a ser recomendaciones muy prácticas que, bueno, vienen de conocimientos que se han ido dando en esta misma serie de videos en clases anteriores y que también vamos apoyando en diferentes cursos dentro de nuestra escuela, dentro de la oferta académica que tenemos. Primero que nada, muchachos, pues vamos a iniciar por medio de un calentamiento. Aquí los principales objetivos van a ser la elevación de temperatura, la lubricación articular, permitir que la viscosidad de nuestros músculos sea la adecuada para realizar la actividad física que vamos a hacer y también generar un entorno psicológico adecuado para que nuestro foco atencional esté obviamente potencializado a lo que vamos a realizar. El calentamiento va a ser más demandante de cara a nuestro entrenamiento si este es más demandante. Si mi entrenamiento está en una etapa inicial, formativa, en donde estoy revisando cuestiones como técnica o en donde estoy revisando cuestiones como una rehabilitación, pues venga, el calentamiento va a ser un poco de menor exigencia. Pero vamos a tener que diferenciar, muchachos, entre un calentamiento general y un calentamiento específico. El calentamiento general, muchachos, regularmente se hace con un poco de activación del propio movimiento. Es regular que los centros de entrenamiento nos manden, por ejemplo, a la caminadora, a las elípticas, a las bicicletas estáticas, pero muchas veces esto no tiene relación con lo que vamos a realizar. Imagínense, ¿qué relación tendría hacer, por ejemplo, unos 10 minutos de caminadora si lo que voy a entrenar el día de hoy es empujes, ya sea press banca o press de hombro? Mis codos, mis muñecas y mis hombros no van a estar perfectamente listos para la activación y para la realización del ejercicio. Entonces, ahí es donde entra el calentamiento específico. Son acciones que nos van a permitir que el cuerpo aborde de mejor manera lo que vamos a realizar y potencializar, por lo tanto, los beneficios que podemos obtener. De cara a nuestro día a día, muchachos, ya sea por el oficio que nosotros realizamos, ya sea por nuestro nivel de actividad diaria, las articulaciones suelen presentar a veces algunos problemas porque vamos a encontrar o que hay grupos musculares demasiado utilizados, hay grupos musculares que son hiperactivos y hay grupos musculares que se utilizan muy poco y se estimulan poco durante el día a día. Y entonces esto puede crear un desbalance a nivel articular. Por ejemplo, estar mucho tiempo sentado, al estar sobre el grupo muscular de los glúteos, pues esto normalmente lo tiene en una extensión porque al estar sentado tengo una flexión de cadera y entonces se genere algo muy parecido a este esquema en donde los flexores de cadera se mantienen en una posición acortada, ganan cierta rigidez y los músculos que en este caso le extienden, pues se vean alargados y tengan cierta presencia de debilidad por falta de estímulo. Bueno, un calentamiento específico adecuado nos va a permitir recobrar esta neutralidad y hay varias formas de realizarlo. Una manera, no la única, es por ejemplo con la autoliberación. Hay diferentes elementos, como por ejemplo estas nuevas pistolas en donde generan vibraciones, los foam roller, las pelotas de lacrosse, la propia barra, en donde lo que buscamos es darle énfasis directamente a los receptores mecánicos dentro de la musculatura para que liberen un poco de tono muscular. Aquí la recomendación es de que no se exceda el minuto de dosificación, porque si no vamos a estar expuestos a una relajación demasiado marcada y esto puede traer consecuencias negativas en el desempeño de ese día. Sin embargo, aquí entra el criterio del entrenador. ¿A qué me refiero? Pues hay veces que yo prefiero que tenga una mejor movilidad mi atleta para que pueda mantener una buena técnica a el desempeño en sí mismo. Sin embargo, pues hay maneras en las que podemos evitar que estas cuestiones negativas
afecten al entrenamiento y obtener de manera inmediata los beneficios. Hay que entender, muchachos, que esto no te ayuda a que tengas una mejora de la flexibilidad ni de la movilidad a largo plazo. Es algo muy agudo, es algo muy inmediato y que utilizamos principalmente para tener buenas sensaciones. No como un tratamiento y no como algo inamovible. De hecho, hay muchos casos en donde podemos prescindir totalmente de esto, dependiendo de cómo nos vayamos sintiendo. Después de ahí vienen ciertos drills que podremos hacer, por ejemplo, de flexibilidad dinámica. Acuérdense que hay varios tipos de flexibilidades, hay varios tipos de estímulos, estático, balístico, en este caso hablaremos de la dinámica. La flexibilidad dinámica, muchachos, consiste en el estímulo de llegar a rangos de movimiento cada vez aumentados, pero en pequeños periodos de tiempo, permitiendo obviamente que al mismo tiempo que cierta zona está teniendo una elongación, el músculo opuesto que realiza la acción contraria tenga una activación por medio de una contracción suficiente. Esto se recomienda en intervalos de aproximadamente entre 5 y 8 segundos y obviamente pues va a haber muchas posturas, podemos atacar sobre todo las principales articulaciones móviles, tobillo, cadera, hombro, muñeca, para permitir que haya un movimiento adecuado, sobre todo si yo estoy notando que para lo que voy a hacer no estoy logrando el grado de movilidad necesario para mantener mi técnica constante. Otra opción va a ser directamente la activación muscular y los ejercicios de movilidad. Aquí regularmente vamos a utilizar otros elementos como por ejemplo las bandas de resistencia, las cuales me van a permitir ir mejorando de poco en poco el grado de movimiento parecido al que voy a realizar, pero sin quitar ese incremento pequeñamente gradual del estímulo. Ya que yo estoy seguro que mis músculos tienen una buena viscosidad, mis articulaciones están bien lubricadas y obviamente por medio de ciertos ejercicios mentales voy a obtener una buena activación psicológica, voy a pasar directamente al gesto motor que voy a realizar ese día. ¿Por medio de qué? De series de acercamiento. Las series de acercamiento, muchachos, según la literatura, pueden ir desde 3 hasta 8 o 12 en algunos casos, dependiendo de cuánta es la carga que yo voy a movilizar ese día. Si yo, no sé, voy a trabajar con mi 70% o mi 75% de mi capacidad máxima, y no sé, tengo una capacidad máxima de 80 kilogramos, pues estaré trabajando por ahí de los 50 y tantos, 60 a lo más. Y bueno, pues llegar rápido a ese peso es sencillo, tal vez solo haga unas cuantas series con la pura barra, le agregue un par de discos de 10 kilos de cada lado para que me forme 40, tal vez hago un salto pequeño a 50 y algo y ya después a 60 y algo y estoy listo, ¿no? Para tener mis series efectivas, las series que ya me van a dar el estímulo que ahorita vamos a ver de cara a las diferentes metodologías que encontramos. Pero imagínense, trabajar el 70% con un usuario que tiene una capacidad máxima virtual de 300 kilogramos o 400 kilogramos en un movimiento, pues obviamente va a requerir de saltos un poco más grandes o tal vez de un poco más de series. ¿Para qué? Para que psicológicamente no sea demasiado abrumante, para que articularmente no sea demasiado abrumante y para que su cuerpo tenga pues un abordaje, un acercamiento correcto ya a las cargas que van a realizar. Una de las características que representa estas series de acercamiento es que no las podemos contabilizar directamente como series efectivas, porque no estamos llegando al mismo grado de esfuerzo que van a tener las series de trabajo. De hecho, al contrario, van a tener un carácter de esfuerzo menor del 50%. Si yo con una barra sola puedo hacer, no sé, en teoría, 100 repeticiones, no voy a hacer ni siquiera 50, te los voy a hacer una pequeña serie de 8 o 6 repeticiones y de ir incrementando. El chiste es de que yo vaya abordando de poco a poco hasta lograr ya interactuar directamente con mi parte efectiva. La parte efectiva, muchachos, la vamos a dividir en diferentes secciones. La primera es la metodología principal.
En este caso, yo recomiendo que se realice en movimientos básicos. El día de ayer estuvimos hablando, pues justo un poco de estos ejercicios. Normalmente suelen involucrar varias articulaciones a la vez, por lo tanto varios grupos musculares y tienen patrones de movimiento fundamentales. Sentadilla, peso muerto, press banca, aquí entra mucho la cuestión del powerlifting, remos, fondos, dominadas, preses verticales como el press de hombros, pueden llegar a entrar en esta parte y principalmente se van a caracterizar por ser eh, las secciones en donde mayor parte de nuestro esfuerzo vamos a utilizar. Justo saliendo de toda la potencialización que me da el calentamiento y obviamente aún poder tener un nivel de energía bastante alto y de ahí ir decreciendo de poco en poco para poder soportar la duración, el volumen de nuestra sesión de entrenamiento. Aquí es donde vamos a aplicar las metodologías, muchachos, avanzadas que querramos utilizar en nuestro entrenamiento. Aquí es donde puede entrar sin ningún problema los clusters, en donde puede entrar, por ejemplo, las rampas ascendentes, en donde pueden entrar las piramidales, rampas descendentes, en donde si quiero meter sobre todo ejercicios intensificadores, va a ir bastante bien. Después, muchachos, de esto, vamos a realizar ejercicios accesorios. Los ejercicios accesorios deben de ser seleccionados con base a los objetivos que tiene nuestro cliente y sobre todo van a estar apoyando la metodología principal. En busca de desempeño, pues nos van a permitir trabajar tal vez las secciones del patrón motor en donde yo no soy lo suficientemente eficiente. No sé, si en mi peso muerto me cuesta trabajo el bloqueo, puedo poner un ejercicio accesorio para mejorar el bloqueo o el despegue o mi agarre. En el entrenamiento enfocado a la apariencia física, a la estética corporal, puedo seleccionar los ejercicios con base a los grupos musculares que quiero darles un poco más de trabajo, ya sea porque los quiero desarrollar más o porque veo que tienen cierto retraso a relación de los otros. Por ejemplo, si yo hago sentadilla, sé que estimulo todo el tren inferior, pero posiblemente, dependiendo de mi genética, no sé, hay quien desarrolle más el cuádriceps, hay quien desarrolle más el glúteo, hay quien desarrolle más la pantorrilla, los isquios, cualquiera de estas opciones puede ser posible. Bueno, para la persona que no le crecen los cuádriceps, después de hacer sentadilla, sin ningún problema, puedo ponerle, por ejemplo, un desplante unilateral, puedo ponerle, por ejemplo, extensiones de cuádriceps, puedo ponerle una variante de la misma sentadilla para que dé más énfasis a los cuádriceps, por ejemplo, una sentadilla con un parado muy cerrado, la cual me permita pues enfocarme directamente a lo que quiero mejorar. De aquí la recomendación, muchachos, es de que por cada ejercicio eh, básico que ustedes pongan, tienen la posibilidad de escoger uno o dos ejercicios accesorios. Esto no los obliga a una u otra cosa y tampoco es un limitante. Habrá alguien que sin ningún problema pueda dosificar tres o cuatro, pero tiene que estar bien justificado. Tiene que ir con alguna intención, ¿vale? Después podemos hacer secciones que complementen esta parte principal del entrenamiento. Si yo ya tuve un básico y un accesorio, pero quiero trabajar alguna otra capacidad coordinativa o quiero dar un poco de estrés metabólico, tal vez como entrenamiento de resistencia, aquí es la sección donde voy a tener. Por ejemplo, vemos que este esquema, de cierta manera, con sus matices, se respeta, por ejemplo, en CrossFit. Tengo primero mis levantamientos olímpicos y luego tengo un WOD metabólico, por poner un ejemplo. No es la única y no es específico, pero podría yo aplicarlo también en mi centro de entrenamiento. Por ejemplo, podría ponerle a alguien a que realice, por ejemplo, sentadillas y alguna variación, como por ejemplo prensa de 45 grados, y después ponerle, por ejemplo, saltos a caja para que mejore su potencia o para que mejore su capacidad de reacción. Venga, que hay muchas posibilidades, pero eso va a ir aquí. Regularmente, porque ese tipo de entrenamientos, la intensidad absoluta que vamos a utilizar es menor. Regularmente la carga también es menor y dependiendo de la capacidad que quieres desarrollar, el volumen de trabajo puede ir variando.
Pero bueno, que hacer sentadilla antes de y después hacer saltos pliométricos podría ser una buena idea. Hacer primero saltos pliométricos con un volumen alto y después hacer sentadilla, pues venga, que igual y la sentadilla termina estando afectada y no te da tan buen rendimiento. Ahora, podríamos intentar acomodar de tal manera que la sentadilla se vuelva un accesorio y los saltos pliométricos sean la metodología principal. Sí, pero habría que justificar el por qué lo haría así, qué beneficios espero obtener y si realmente me va a estar dando una mejora o no. Por último, tenemos que tener metodologías de enfriamiento. Estas para hacer justo lo opuesto que estábamos buscando en el calentamiento. Regularmente vamos a buscar activar, o mejor dicho, realizar algún método de recuperación. Sabemos, por ejemplo, que puede ser estiramientos pasivos, en donde las personas puedan, pues, cuidar un poco la movilidad de sus articulaciones o relajar cierta musculatura que haya quedado bastante activa. Y esto sobre todo es pensando en donde ese cliente pueda retirarse de esa sesión de entrenamiento y posiblemente tenga más actividades en donde si sale con esta congestión muscular o con esta sensación, puede que afecte su postura. Entonces, venga, que estos métodos nos van a ayudar a hilar el entrenamiento con la demás sección del día, con las demás partes del día, o para iniciar procesos de recuperación ya directamente en el descanso. Los estiramientos estáticos no es la única forma de hacerlo. Podemos hacerlo, por ejemplo, con sumersión en agua fría, con entrenamiento cardiorrespiratorio, de resistencia de muy baja intensidad, que sabemos que también tiene un efecto de descanso activo. Podemos hacerlo con electroterapia. Podemos hacerlo, por ejemplo, con temperaturas elevadas, ya sea, por ejemplo, momentos de agua caliente. Hay múltiples variedades y obviamente con diferentes respaldos científicos, con diferente utilización, pero el chiste es el mismo, una vuelta a la calma, lo cual me permita bajar mis niveles de estrés y me permita entrar de manera un poco más directa y rápida en la recuperación. Movimientos como por ejemplo la flexioelasticidad asistida, esto sí por el patrón y por el protocolo que vamos a utilizar, pueden tener como beneficios directamente la mejora de la movilidad a largo plazo, obviamente sumados al trabajo de fuerza que tuvimos previo y obviamente pues cierta movilidad específica de algunos deportes, ¿no? Pensando por ejemplo en gente que tiene algún deporte relacionado, por ejemplo, como la gimnasia, el ballet, nado sincronizado, etcétera. Bueno, muchachos, espero que estos pequeños consejos, esta pequeña estructura les sea de utilidad. Puedan analizar si les conviene cambiar su entrenamiento a este tipo de organización y sacarle un poco más de ventaja a su entrenamiento. Repito, no es la única manera, pero sí es una forma que si yo no tengo una estructura previa y noto que no me está funcionando muy bien, pues pueda abordarlo un poco más organizado y entonces tenga un poco más de control de las diferentes variables que se van a llevar en un entrenamiento. Mi nombre es William Trujillo, nos vemos en la siguiente entrega.